Espero que se encuentren muy bien. El domingo que no vamos a revisar el correo. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos el webinar, nuestro segundo webinar sobre calidad de aire interior, guía de diseño para climatización de cuartos y aislado de pacientes con COVID-19. Vamos a iniciar esta sesión. Mi nombre es María Alejandra Pulgarín, coordinadora técnica regional del capítulo Occidente. Esta sesión va a ser grabada para que ustedes la puedan ver a través de nuestro canal de YouTube de Acaire. Si de pronto otras personas no han logrado conectarse o si de pronto se les cae la conexión, de igual forma tendremos otra sesión que al final les estaremos indicando. Vamos a hacer una sesión de preguntas donde las pueden ir escribiendo en el chat y al finalizar el webinar vamos a tratar de responderlas todas como nos sea posible. La recomendación es que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas. Y vamos a darle paso al ingeniero Ernesto Porras. Él es ingeniero mecánico y consultor especialista en climatización, con 12 años de experiencia como director de proyectos y diseñador de sistemas de aire acondicionado y ventilación. Es el actual presidente del capítulo ASRAI Colombia en el periodo 2019 y 2020 y actual presidente del capítulo Occidente. Conferencista y profesor en temas como climatización, calidad de aire interior, almacenamiento térmico y estándares ASRAI. Es coautor de la prenorma colombiana de climatización de ambientes hospitalarios y miembro del comité técnico del reglamento de instalaciones térmicas en edificaciones RITE para la versión de Colombia. Le damos la bienvenida al ingeniero Ernesto Porras y con él los dejo. Bueno, muy buenos días, María Alejandra, muy buenos días a todos. María Alejandra, quiero que me confirmes, por favor, que el audio esté bien, que me estén escuchando bien. Sí, ingeniero, perfecto. Ok. Bueno, antes que nada, quiero agradecerles haber dispuesto este espacio de tiempo para atender a esta presentación. Gracias a CAIRE, al capítulo de calidad de aire interior, que ha hecho posible que podamos generar estos espacios para compartir información que consideramos importante que pueda tratarse y socializarse en estos momentos. Como ya lo decía María Alejandra, esto es una guía de diseño para climatizar cuartos de aislados para atención precisamente dada la coyuntura pacientes con COVID-19. No necesariamente lo que vamos a ver en el desarrollo del seminario, no necesariamente y exclusivamente es porque esté siendo la coyuntura del COVID-19. Van a ver que los cuartos de aislados siempre han existido en los hospitales, en las clínicas, para tratar diversas afecciones o infecciones en pacientes. Sin embargo, y gracias a la coyuntura, pues es importante que recordemos esos principios fundamentales y básicos que debemos tener en cuenta. Ya la presentación la hizo María Alejandra. Permítame un momento aquí. Este es el contenido que vamos a tener en el seminario de hoy. He decidido tenerlo o dividirlo en tres partes. Uno, y creo que de la parte más importante que tenemos en este seminario es esta, debido a que más que decirles qué hacer, más que dar una voz de autoridad en cómo tratar o qué soluciones debemos dar, lo más importante que quiero que se lleven de este seminario son los conceptos que debemos tener, porque al final de cuentas, lo que nos está obligando la coyuntura actual es a salir a tomar medidas temporales con las cuales podamos generar más áreas o más espacios donde podamos atender a nuestros pacientes infectados. Entonces, en esa medida es importante conocer por qué los sistemas de climatización son importantes y por qué impactan la seguridad hospitalaria. Y con base en eso y de allí
ustedes tienen las bases suficientes siempre para llegar a decidir en alguna situación ya de campo real o adecuación temporal que tengan que hacer, basarse siempre en los principios fundamentales que tenemos de seguridad hospitalaria y, por supuesto, entrando ya al segundo punto, la segunda parte, cuáles son esos parámetros mínimos requeridos según los estándares de ASHRAE y las guías de diseño para sistemas de climatización de estos cuartos de aislados. Aquí hago referencia solamente a ASHRAE y al estándar 170 porque por nuestra ubicación geográfica y la incidencia que tiene, digamos así, las referencias americanas en nuestro diario vivir de los profesionales de la climatización, pues hacemos referencia a ello fundamentalmente. Sin embargo, la información que he traído hoy aquí me he basado fundamentalmente no solo en ASHRAE, sino en información de REBA, que es proveniente de la Asociación Europea, y de la CDC, que es el Centro de Diagnóstico y Prevención de Enfermedades americano. Entonces, de esto hay muchísima información al respecto. Sin embargo, mi consejo es que la tomen con mucha precaución. Siempre cada país tiene algunos requerimientos diferentes. Desafortunadamente, aún en Colombia no tenemos unos requerimientos lo suficientemente fuertes y coherentes. Están en proceso y en desarrollo. Y esperamos que muy pronto pues podamos tener esos lineamientos más detallados. Y finalizando, tendremos unas soluciones ante la contingencia, qué hacer, cómo adecuar espacios temporalmente, y aquí también, esto no sale de la varita mágica de Ernesto Porra ni el Comité de Calidad del Interior de ACAIRE, sino que tomé un documento incluso de casos que ya se han probado, investigaciones que ya se han hecho, incluso soluciones que ya se han planteado de una universidad de California, y creo que son soluciones que pueden llevarse a la práctica. Como les dije al principio, serán soluciones que tendrán que tener como base estos principios fundamentales que vamos a ver en las dos primeras secciones del seminario, y con base en eso llevar a cabo sus acondicionamientos. Listo. Continuemos. Vamos con la primera parte del contenido, diciendo que básicamente pues todos sabemos que las instalaciones médicas son lugares donde tenemos altos niveles de microorganismos patógenos que básicamente surgen o están como fuente en pacientes infectados o por procedimientos quirúrgicos o procedimientos médicos donde se manipulan tejidos y fluidos corporales. En ese orden de ideas, tenemos una cadena de transmisión. Esto es una cadena de transmisión que incluso plantea en un documento la Organización Panamericana de la Salud, y donde vemos, no sé si allí ven mi cursor. María Alejandra, ¿me confirmas? ¿Están viendo mi cursor? Sí, ingeniero. Sobre la presentación. Ok. Tenemos unas fuentes que son estáticas, básicamente de superficies, unas fuentes animadas o vivas, que serían los reservorios, como ven en el recuadro rojo, y un portal de salida de agentes o patógenos. Un modo de transmisión, ahorita entraremos en detalle cuáles son esos modos de transmisión, y un huésped. Necesitamos un huésped para que las infecciones nosocomiales, que en la primera parte de esta serie de seminarios lo mencionaba y lo explicaba Roberto, de qué se tratan las enfermedades, las infecciones nosocomiales. Y este portal de entrada que se muestra acá abajo, acá abajito, básicamente depende mucho de las condiciones de nuestro sistema inmune y las condiciones que tiene el mismo cuerpo humano para los mecanismos de defensa que tiene, dependiendo del tamaño de partículas por las cuales viajan esos virus, esas bacterias, de esa manera cómo se pueden contrarrestar. Aquí vemos esta imagen, yo creo que muchos de ustedes la han podido ver con toda la información que ha circulado por estos días al respecto. Básicamente es un repaso, porque creo que esto ya lo debemos
manejar o dominar más es que tenemos una persona infectada, la cual a través de estornudo o tos o incluso documentos recientes de esta semana ya incluso plantean que un mecanismo de transmisión es simplemente hablar. Con hablar ya se están generando partículas y gotas en suspensión que pueden llegar a ser parte o vía de contagio. Entonces tenemos la persona infectada, tenemos esas gotas que quedan suspendidas en el aire, gotas suspendidas en el aire, aquí en los recuadros amarillos, y vienen unas gotas que se descomponen en núcleos de gotas, algunas quedarán suspendidas, otras caerán y terminarán transmitiéndose por contacto a través de superficies, a través de las personas, y las que quedan suspendidas, fíjense que allí es donde entran los sistemas de climatización. Generalmente, y se estima, hay muchos estudios al respecto de lo que he leído. Hay tanto estudios que afirman y confirman que los sistemas de climatización transportan virus por vía aérea transportada. Sin embargo, hay otros que dicen que no es tan evidente eso. Hago referencia, por ejemplo, a un estudio que esta semana se evidenció en un documento que saca oficialmente REVA, donde plantean que el COVID-19 sí puede tener evidencia que se transmite a través de los sistemas de climatización, porque encontraron partes o muestras del virus en rejillas de ventilación de cuartos donde estuvieron pacientes infectados. Entonces, creemos que la única manera, o se cree en ese estudio que la única manera de que hayan podido encontrar partículas del virus en las rejillas de extracción o de retorno es necesariamente que hayan viajado o hayan sido recirculados a través de los sistemas de climatización. Entonces, aquí empezamos a ver la importancia que tienen estos equipos y estos sistemas en la seguridad hospitalaria. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el cuerpo humano tiene sus mecanismos de defensa, y vemos que los núcleos de gotas empiezan a considerarse. Algunos estudios también dicen que de 5 micras hacia atrás, aquí lo plantean casi que 6 micras hacia atrás, o sea, hacia abajo, hacia más pequeñitas. Y podemos ver cómo entre más pequeñitas, pues nuestro sistema de defensas se hace menos efectivo para poder contrarrestar esas partículas pequeñas. Entonces, si esas partículas están en suspensión, si nuestros sistemas de climatización las hacen mantener por horas en suspensión, pues vamos a ser más susceptibles a que nuestro sistema inmune pueda verse vulnerado por esas partículas tan diminutas. Aquí vemos, por ejemplo, que pueden llegar a nivel alveolar en gran medida, en gran porcentaje, porque es muy poco lo que puede retenerse, y es, sin entrar en términos médicos, porque no soy médico, creo yo que esa es la gran causa de las afecciones respiratorias que está generando este virus en los pacientes infectados. Ahora, perdón, ¿me escuchan? Sí, ¿Me ingeniero. escuchan, María Alejandra? Ok. Las infecciones nosocomiales tienen un impacto significativo en la salud de los pacientes. Se estima que entre un 80 y un 90% es por transmisión por contacto directo. Lo vimos en la imagen de arriba, en la anterior. En gran parte, los mecanismos de contacto es a través de superficies, a través de personas. Sin embargo, del 10 al 20% es por vía aérea o por vía aerotransportada. Entonces, puede que no parezca un porcentaje significativo, pero definitivamente esa vía aerotransportada sí tiene que ver, o sí tiene mucha incidencia en nuestros sistemas de climatización. ¿Y por qué son herramienta clave? Entonces, aquí pasamos, pena que es que se me va a veces rápido. El sistema de climatización termina siendo una herramienta clave en la seguridad de las instalaciones hospitalarias y el control de infecciones.
¿ya? Vemos y por qué decimos que es una herramienta clave. Allí vemos, por ejemplo, en la imagen una foto de un proyecto en construcción de un hospital que aparentemente se ve que se están llevando unas muy buenas medidas de protección, se ve muy bien construido, eh, pero, pero para llegar a estas instalaciones como las que vemos aquí, necesariamente todos los proyectos hospitalarios deberían tener un proceso de commissioning que nos permita garantizar una correcta planeación del proyecto, correcto diseño, una correcta instalación, operación y mantenimiento. Incluso agregaría una quinta que es la validación y la cualificación de las áreas. En gran medida, si nosotros podemos garantizar de que cada una de estas etapas sea controlada y sea administrada de una forma adecuada, podemos llegar a instalaciones hospitalarias de muy buen nivel. Lastimosamente, vemos, y a título personal lo he tenido que ver en campo, donde, por ejemplo, las tomas de aire exterior de muchas unidades manejadoras de aire que suplen aire a quirófanos o áreas especiales, las tomas de aire exterior son nidos de palomas, de otros animales llenos. Esos nidos se convierten en un foco de infecciones porque están llenos de heces, bueno, de otros elementos que definitivamente no van a garantizar una calidad de aire interior óptima. Entonces, es importante en cada una de estas etapas poder garantizar de que tengamos en cuenta todos esos aspectos técnicos para lograr que nuestros sistemas de climatización impacten positivamente en la seguridad hospitalaria. Entonces, ¿cómo afectan los sistemas de climatización los patrones de distribución de partículas en el aire? Uno, pues porque pueden diluirlas o concentrarlas. Dos, pueden moverlas dentro o fuera de las zonas de respiración de las personas. Y tres, pueden acelerar o desacelerar la tasa de crecimiento del microbios en el. Entonces, miren el impacto bien importante que tiene nuestros sistemas de climatización en los hospitales. Ahora, ¿cómo pueden impactar nuestros sistemas de climatización en esas infecciones? Uno, por dilución, es el tipo de ventilación que tengamos. Dos, por la calidad de aire relacionada con los sistemas de filtración. Tres, por el tiempo de exposición, es decir, las renovaciones de aire y diferencial de presión que tengamos en las áreas. Cuatro, por la humedad y temperatura. Y aquí los que son expertos o que trabajan en sistemas de climatización, casi que uno siempre menciona es temperatura y humedad y le da prioridad a la temperatura. Fíjense que ahorita vamos a ver en el desarrollo de las siguientes etapas cómo termina siendo incluso de mayor relevancia la humedad que la misma temperatura. ¿Ya? Lo veremos más adelante, pero lo he puesto así, dándole prioridad a la humedad más que a la temperatura. 5, viabilidad del organismo, es decir, por tratamiento con luz ultravioleta. Aquí menciono luz ultravioleta porque lo que se menciona en estándares, en guías de diseño formales, hace referencia a mecanismos con luz ultravioleta. No quiere decir que no haya otros. Sin embargo, se cree que es el que ha sido el mecanismo más estudiado, pero hoy en día hay mecanismos complementarios o medidas complementarias que son también usados para disminuir la viabilidad del organismo o la virulencia del organismo. Patrones, y sexto, patrones de flujo de aire, la dirección y las corrientes de flujo, los sentidos de aire. Ahorita, más adelante, vamos a entrar más en detalle en eso y van a ver la importancia que tiene. Entonces, si ustedes ven aquí, este conjunto de seis factores, termina siendo un problema de mecánica de fluidos, no termina siendo un problema médico, ¿ya? Obviamente, todos estos factores, obviamente, se tienen que llevar en un proceso de diseño integrado junto con el personal médico y especialista para el desarrollo del proyecto hospitalario.
Sin embargo, ustedes ven esos 6 factores hacen referencia a esos problemas de mecánica de fluidos y que serán resueltos y deberán ser resueltos por ingenieros. Aquí no discrimino a ingenieros, sin embargo, los que tienen como formación fundamental digamos, de la mecánica de fluidos son los ingenieros mecánicos. Sin embargo, en los sistemas de climatización y en este campo hay profesionales ingenieros de otras especialidades que son expertos y son muy buenos y tienen mucha experiencia en temas hospitalarios. Simplemente quería hacer esa acotación. Entonces empecemos con cada uno de estos factores. Dice que a mayor velocidad de dilución del aire, menor tiempo de remoción de las partículas. Vemos cómo los cambios por hora es un método para reducir el tiempo y el número de microbios a los que una persona está expuesta. Aquí podemos ver en esta tablita cómo en la primera columna tenemos los cambios por hora y las siguientes 2 columnas son el tiempo requerido para remover eficientemente en minutos las partículas contaminadas. Entonces, aquí voy a hacer referencia a 12 cambios por hora, porque más adelante veremos que son los mínimos cambios por hora recomendados para cuartos de aislados. Sin embargo, para instalaciones temporales, y eso también lo mencionaremos más adelante, se sugiere que se puedan tener renovaciones de aire un poco más altas de 12. ¿Listo? Aquí podemos ver en ASHRAE, en el estándar 170, cómo en sus tablas y parámetros de diseño para otras áreas, diversas áreas, no solamente de aislados, podemos encontrar ahí donde ven ustedes el recuadro rojo, cuáles son las recomendaciones mínimas en cambios por hora para salas de cirugía, para cuidado intensivo, para salas de rayos X, en fin. Entonces, fuentes donde acudir para ver cuáles son mis requerimientos mínimos en cambios por hora, las hay. 2, calidad de aire. Sí. Sí, Ingeniero Ernesto, en ese sentido, Edison Regula de Imbanaco, ingeniero, ¿cómo le va? Bien, Edison, perdón, te quiero hacer una sugerencia. Sí, claro. Que quizás no le hicieron al principio. Les pido el favor a todos, dejemos las consultas para el final. Por favor, qué pena. ¿Le parece? Perfecto, perfecto. Por favor. Por favor, María Alejandra, tenlo allí presente al ingeniero Orejuela para que pueda tomar la palabra una vez iniciemos la sesión de preguntas. Listo, claro que ¿Listo? sí. ¿Me escuchan? Ok, bueno. Continuemos. Entonces, en el segundo punto vemos cómo la calidad de aire relacionada a filtración. La eficiencia de los filtros de aire está determinada principalmente por el tamaño de sus partículas. Entonces, aquí vemos en la columna de la izquierda, según el estándar 52.2 de ASHRAE, cómo se da la clasificación de los sistemas de filtración. Y en los recuadros rojos que aparecieron en la parte de abajo está lo que requiere el estándar 170 de ASHRAE, que es el estándar de climatización de ambientes hospitalarios. Entonces nos pide al menos que tengamos un banco, una primera etapa con unos filtros de eficiencia MERV 8, MERV 7, MERV 8 y una segunda etapa con eficiencia mínimo MERV 14. ¿Ya? Más adelante, creo que es la siguiente diapositiva, sí. Filtración EPA, sí se puede tener filtración EPA, siempre y cuando o en los casos donde necesariamente tengamos que recircular aire dentro del espacio. La filtración EPA pues termina estando en un rango entre MERV 17 y MERV 20, entre EPA y ULPA. Y vemos que tiene una eficiencia del 99-97 para partículas hasta 0.3 micrones. Entonces, filtración EPA, porque sé que, y muchas de las soluciones que vamos a encontrar al final van a tener que ver mucho con este tipo de filtros.
Entonces aquí lo vemos como en el estándar, la tabla del estándar 170, para pacientes para cuartos de aislados, vemos que sugieren un banco de filtros con MER7, MER8 y una segunda etapa con MER14 mínimo. Pasemos al factor 3, que es la humedad y la temperatura. La humedad afecta la velocidad a la que el cuerpo puede liberar humedad en el aire, ya sea por evaporación de la piel o por la respiración. Aquí el criterio clave es la humedad relativa, ¿ya? Porque esta afecta la velocidad de evaporación. Entre un 40 y 60% es un rango aceptable en sistemas de climatización y especialmente para los cuartos de aislado o para controlar las infecciones por enfermedades nosocomiales. Aquí vemos esta grafiquita, esta imagen ya la presentaba Roberto en su charla anterior, que es la gráfica de Sterling Schofield de 1985, donde ya incluso planteaban rangos entre el 40 y el 60%, donde ustedes ven que bacterias, virus, infecciones respiratorias tienen menor pervivencia y sobre todo, esto es lo relacionado con el virus, pero hay otros estudios de la doctora Stephanie Taylor, que ahorita vemos una propuesta que ella hace, están más relacionados incluso con cómo se comporta el sistema inmune del ser humano. Entonces, claro, a menor humedad, por ejemplo, humedad relativa bajas, 30%, 25%, se hace muy fuerte el virus y el sistema inmune del cuerpo se hace débil. Entonces se hace digamos así, es una mezcla mortal porque le deja un campo propicio al virus para que pueda hacernos daño. Y lo mismo en el otro extremo, a humedades relativas altas. Bueno, antes de que termine aquí con las humedades relativas bajas, el virus allí o las gotas que se generen, las gotas que se generen, pues van a tender a evaporarse superficialmente mucho más rápido, la velocidad de evaporación va a ser mucho más rápida y va a haber una tendencia a que tengamos más partículas en suspensión. Entonces, digamos, este es un escenario muy viable para el virus y se siente muy cómodo allí. En el otro lado, en el lado opuesto, ante humedades altas, lo que hace el microorganismo es que termina finalmente escudándose en esa humedad, en esas gotas de humedad que hay presentes en el aire y termina camuflándose allí y cayendo a las superficies. Entonces vamos a tener superficies con mucha más concentración de virus. Y hablando ya del metabolismo y del sistema inmune del cuerpo, también nos reacciona favorablemente a estas condiciones. Entonces, se han estudiado y se han hecho muchos estudios a nivel científico. Ustedes lo pueden encontrar en artículos científicos y médicos que entre un 40 y un 60% son unas condiciones ideales para que tanto el cuerpo humano tenga un sistema inmune fuerte, un sistema de defensa fuerte, como para que el virus prácticamente en esas condiciones no sea viable pues en gran medida. Aquí vemos, por ejemplo, traje imágenes de estudios como, por ejemplo, la humedad relativa interior versus las infecciones nosocomiales adquiridas en cuartos de pacientes, que fueron monitoreados. Ustedes ven la curva azul, muestra cómo a altas, por encima de 40% de humedad relativa o acercándose al 40% de humedad relativa, las enfermedades nosocomiales adquiridas fueron muy pocas. Si ustedes ven aquí a mano derecha, tengo la cantidad de enfermedades nosocomiales adquiridas por los pacientes cuando la humedad relativa bajó. ¿Ya? Entonces, a humedades relativas, donde ya se nos acercan al rango que es recomendado, el riesgo de adquirir enfermedades nosocomiales disminuye. Esto es una gráfica y resultado de estudios que se han hecho en campo.
Esta es otra imagen que nos muestra cómo por encima del 40% de humedad relativa se inactiva alrededor del 80% del virus de la influencia en alrededor de unos 15 minutos. También son estudios que se han hecho de campo e incluso miren que ustedes aquí muestran a la temperatura a la cual fue puesta o hecha la prueba. El señor Robert Dimick del Laboratorio Biológico Naval de la Universidad la Universidad de Berkeley en California, básicamente en 1900, eso fue en 1955 o 65, si no estoy mal, básicamente por sus estudios lanzó esta frase, decía, el contenido de humedad en el aire puede ser el factor ambiental más importante que influye en la supervivencia de microbios. Y en ese orden de ideas, la propuesta de la doctora Stephanie Taylor, es una doctora, ella es médica e hizo una maestría en arquitectura. 35 años después de esa primera imagen, propone esto. Incluso acá vemos cómo, que no es muy diferente a lo que ya vimos, pero por ejemplo, aquí incluso ya empieza a meter, no dice solamente virus, si ustedes ven mi cursor aquí, sino que aquí ya empieza a nombrar los coronavirus. Y ella sí limita incluso mucho más en que el rango saludable y donde el ser humano está más protegido ante estos riesgos de los virus, están entre un 40 y un 60%. ¿Ya? ¿Por qué? Ustedes preguntarán, ¿por qué entonces no se menciona por ningún lado la temperatura? Y básicamente es porque hay estudios donde dice que por encima de 30 grados centígrados, Celsius, perdón, 30 grados Celsius, los virus supervivencia empieza a ser un poco menor. Pero para el caso de esos estudios que son en interiores de edificaciones, nosotros cuando hablamos de climatización de hospitales, particularmente incluso de oficinas, nunca consideramos 30 grados Celsius como una opción de confort. Siempre estamos hablando en unos rangos de temperatura de 21 a 25 grados. Entonces, por eso, en ese rango, en esa variación, el virus no tiene mayores cambios ante la temperatura, pero sí ante la humedad, porque podemos tener 21 grados con 80% de humedad relativa, 21 grados con 30% de humedad relativa, y ya les expliqué la humedad relativa, cuál es el impacto que tiene sobre la pervivencia del virus. Entonces, en ese orden de ideas, la temperatura, como ustedes pueden ver, para espacios cerrados y donde tengamos espacios climatizados, no termina siendo un factor sumamente importante para determinar la pervivencia del virus. Aquí vemos del estándar 170 de ASHRAE, tenemos la tabla 7.1, donde nos saca un resumen de las condiciones mínimas o parámetros de diseño mínimos, y en estas dos columnas de la derecha podemos encontrar cuáles son la humedad relativa de diseño recomendada y su temperatura. Como ven, la temperatura en la mayoría de las áreas está entre 21 y 24 grados o entre 70 y 75 Fahrenheit. Pasemos al punto 4, factor 4, la radiación ultravioleta. Esta radiación puede ser efectiva para reducir la virulencia de los microorganismos, es decir, la resistencia que ellos tienen, y por lo tanto intentar reducir las tasas de infección. ¿Cómo actúan eficazmente? 1, en serpentines de enfriamiento. 2, en filtros y bandejas de unidades manejadoras. Sin embargo, pueden usarse en sistemas de conductos, sino que hay que tener en cuenta otros factores, como que la velocidad en el conducto va a ser mucho más alta y se tendrán que tener seguramente unas dosis de radiación más altas. Aquí vemos cómo trabaja la ultravioleta. Básicamente coge el ADN, los virus, el ADN de sus virus, antes de la exposición ante la ultravioleta, y después rompe la cadena de su ADN
y lo debilita a tal punto que pues, termina matando y evitando que él se termine propagándose en mayor medida. Estos ya son un poco más de conceptos médicos, me perdonan si de pronto entro allí en alguna inferencia, pero esto es básicamente lo que hace el UV con el ADN de los virus. ¿De qué depende la efectividad del UV? De tres factores básicamente. De la resistencia a la radiación del microorganismo, de la intensidad de radiación o la dosis y del tiempo de exposición del microorganismo. Aquí vemos la fórmula, es básica, cómo la podemos detectar, cómo lo podemos hallar. Sin embargo, en rojo ustedes ven virulencia. ¿Qué es lo que pasa con el actual SARS-2, SARS-CoV-2 o COVID-19? Pues que los departamentos científicos y médicos a nivel mundial están concentrados en poder desarrollar una vacuna. Ya no se están concentrados en hacer estudios de cómo resiste al UV, que si viaja o cuántos microorganismos encontraron en los sistemas de climatización. No, de entrada están concentrados en eso, en las medidas de choque iniciales y es encontrar una vacuna. Por lo tanto, es apenas descubriendo cómo finalmente es totalmente, cómo es su ADN, cómo se comporta, en fin. Lo que muchas de las medidas que se están tomando y documentos que saca ASHRAE, que saca REVA, que saca la CDC, que saca la misma Organización Mundial de la Salud, hacen referencia al SARS-CoV-1. ¿Ya? SARS-CoV-1 es básicamente un primo hermano del SARS-CoV-2, que es el COVID-19, y que se estima que comparten hasta un 75% de características. Sin embargo, pues SARS-CoV-1 es uno y el otro es otro, así que pena la coloquialidad, pero definitivamente no se ha podido establecer a ciencia cierta cómo es definitivamente la estructura del COP2 y por eso no se tienen datos como ese. ¿Ya? Entonces siempre terminan haciendo referencia y estimaciones, por ejemplo, con la dosis necesaria para SARS-CoV-1. Lo que se hace y lo que se está planteando y lo que se recomendaría es coja esa virulencia, esos datos que ya han sido probados y demostrados y asuma un factor de riesgo de seguridad adicional y haga pruebas e intente establecerlo como un mecanismo complementario para mitigar el virus. Aquí vemos estudios que se han encontrado, por ejemplo, aquí que señalo en rojo, en el SARS. Vemos que, por ejemplo, para tener una efectividad del 99.99% en la columna de la derecha, esto está dado en microwatt por segundo sobre centímetro cuadrado, se necesita 7.764 microwatts segundos sobre centímetro cuadrado de dosis para tener esa efectividad. Entonces, seguramente harán énfasis y tomarán como base esos datos que ya hay y como les dije ahora, si se van a establecer o se están estableciendo medidas para eso, lo que se plantea es que se pueda tener un factor de seguridad e implementar dichas medidas. 5. Factor 5, presión diferencial entre áreas. Van a ver que este es un factor muy, muy, muy clave, sin desmeritar los demás, pero este es un factor muy clave porque este nos ayuda a tener un comportamiento en el patrón de flujo de las corrientes de aire. Y es un método muy, muy utilizado pues, para mitigar la propagación de las infecciones. La intención de presurizar es mover partículas potencialmente infecciosas de las áreas más limpias a las áreas menos limpias. Esta imagen de aquí, nos muestra cómo sería la cadena, eso lo llamamos la cascada de presiones que se debe manejar de diferentes áreas, desde las áreas mucho más limpias a las áreas sucias. Así deben ir los sentidos del flujo y las presiones deberán ser positivas e ir disminuyendo para garantizar de que las corrientes de aire se muevan en ese sentido. ¿Ya? De muy positivas a negativas.
Y aquí vemos cómo es trascendental para los cuartos y para poder garantizar y monitorear adecuadamente. Roberto lo mencionaba en su charla. Debemos tener un sistema de monitoreo y alarma tipo semáforo. Este tipo de controles nos permiten visualizar y controlar y sobre todo monitorear cómo están comportándose nuestras áreas con respecto a esas cascadas de presión que hemos establecido. Entonces es bien fundamental que podamos tener en estos cuartos que son de aislados o con presión negativa, este sistema de monitoreo. Para ir cerrando esta primera parte, vemos cuáles son los efectos del control de infecciones sobre el diseño del sistema de climatización. Entonces ya hablamos cómo debemos, aquí aparece humidificar, pero es humidificar, o es más que humidificar, es mantener unos niveles de humedad adecuados para poder estar dentro de garantizar esas condiciones interiores ambientales adecuadas en ese rango que ya hablábamos del 40 al 60%. Ya controlar a través del serpentín condiciones de temperatura y humedad, poder utilizar sistemas complementarios a los de filtración como los UV, garantizar, como lo sugiere el estándar 170, los bancos de filtración para tener una calidad de aire adecuada y mínima. Y eso nos llevará a que tengamos esas condiciones en el cuarto recomendadas. Debemos tener en cuenta las corrientes de distribución de aire, la presión que hay entre áreas, los cambios por hora y la ubicación de las rejillas de retorno o extracción. Ahorita más adelante vamos a ir viendo la importancia de esos últimos factores que se pueden ver en ese cuadrito rojo. Entonces, mire la importancia que tiene el sistema de climatización en todo lo que tiene que ver la cadena de transmisión de infecciones en el hospital y todos los factores que tenemos que tener en cuenta. Esto no es un sistema de climatización como el de su oficina, como el que usted tiene en su casa. Esto tiene que ser diseñado y seleccionado, orientado a mantener esas condiciones y ese impacto sobre la seguridad hospitalaria. Entonces, hagamos un resumen de esta primera parte. Los sistemas de climatización son fundamentales para el control de infecciones y la seguridad. Y estos 6 factores son los que quiero que ustedes siempre tengan presente. La dilución, la calidad de aire, el tiempo de exposición, o sea, la renovación es hora, la temperatura y la humedad, que básicamente el factor fundamental es la humedad relativa del área, la viabilidad del organismo, es decir, que existen mecanismos complementarios a los de filtración para ayudar a mitigar la virulencia del virus, y los patrones de flujo de aire, es decir, los sentidos en los que ese aire va desde las áreas más sucias o más contaminadas, perdón, desde las áreas más limpias a las áreas más contaminadas. Pasamos a la segunda parte, que es el diseño de sistemas de climatización de cuartos de aislados según la guía ASHRAE y el estándar 170. Aquí básicamente, ¿qué es un cuarto de aislamiento? Un cuarto de aislamiento está diseñado para proveer aislamiento de pacientes infectados por microorganismos esparcidos en el aire con núcleos de gotas menores de 5 micrómetros de diámetro. Este es, digámoslo así, la definición básica que hace el estándar. Y tiene estos tipos de cuartos de aislamiento. Está el aislamiento de infecciones aéreas o los A2. Está el segundo tipo, que es ambiente protegido, que es donde se tienen los pacientes comprometidos e inmunocomprometidos. 3, que son los cuartos combinados, donde podemos hacer cambios para que podamos controlar las presiones. El primer cuarto es con presión negativa, el segundo cuarto generalmente es presión positiva. El combinado nos permite, haciendo una manipulación de controles mecánicos, poder ayudar a que esto pueda funcionar o para el uno o para el otro. Y cuartos específicos, que son para pacientes que tienen infecciones que son netamente por contacto. Aquí nos vamos a concentrar solamente en el cuarto o en los parámetros de diseño fundamentales para los cuartos de aislamiento por infecciones aéreas. Los otros
3/4 no van a ser del alcance de esta presentación. Entonces, tenemos diferentes configuraciones. Está el que es sin esclusa. Aquí podemos ver cómo desde el corredor hay una presión positiva. Viene la corriente de aire hacia el cuarto que tiene una presión negativa y el baño también deberá tener una presión negativa. Entonces, básicamente, los sentidos de flujo vienen desde el área más limpia hacia el área más sucia, que es el área contaminada, donde está nuestro paciente infectado. Ahorita vemos cómo son y cuál es el comportamiento de los patrones de flujo en cuanto a los suministros de aire y los retornos o rejillas de extracción. Aquí hay algo muy interesante que les quiero compartir al respecto. Tenemos esta otra configuración, que es también el cuarto solito para aislados, pero con esclusa o con precuarto. También tenemos el corredor con presión positiva, presión negativa en la esclusa, presión más negativa hacia el cuarto y hacia el baño. Es decir, miren ustedes cómo manejamos desde el área más limpia, los sentidos de flujo, pasa por el antecuarto y siguen hacia el área más contaminada. ¿Listo? Patrones de flujo. Aquí quiero hacer énfasis en este artículo que fue publicado en la revista de ASHRAE, donde nos muestran dos sistemas de ventilación típicos de cuartos de aislados. El de la izquierda muestra un sistema de ventilación, digamos así, típico, donde vemos una unidad manejadora dedicada para el cuarto con suministro en la esclusa, en el área del paciente. Tiene como opcional una unidad de recirculación con filtro EPA. En algún momento ya lo mencioné, que si vamos a recircular aire dentro de estos cuartos, necesariamente tenemos que tener filtración EPA. Pero como ustedes ven, el aire es mezclado totalmente. El aire se mezcla totalmente, así sea que se esté filtrando, pero se está mezclando. Y hay un sistema de extracción independiente que lleva ese aire contaminado tanto de los baños, una parte del antecuarto y una parte del mismo cuarto infectado hacia el exterior. Y el de la derecha, digamos así, es una versión mejorada de los patrones de flujo que tiene este cuarto. Tenemos su unidad manejadora independiente. Su unidad manejadora independiente suministra aire a nivel de cielo falso, pero ustedes ven, a diferencia del otro, las rejillas de recirculación, si lo va a ver, y la rejilla de extracción están a nivel, eso lo llamamos nosotros a nivel de piso, pero a nivel de piso es mínimo o a partir de 15 centímetros hacia arriba desde el piso. ¿Eso qué garantiza? ¿Y qué diferencia tiene con el de la izquierda? En estos cuartos la prioridad es proteger al personal médico y de apoyo o visitantes que entren a ese cuarto. Obviamente el paciente infectado se tratará con sus respectivos medicamentos, pero las personas sanas como el personal médico son las que debemos proteger. Entonces es fundamental y factor clave en todas las adecuaciones que vayamos a hacer temporales, ahorita más adelante vemos al final. Pero siempre llévense este principio en mente. Aquí el clave es proteger al médico. Por eso las corrientes de aire en el lado izquierdo, pues a pesar de que se esté recirculando aire y filtrándose con EPA, no deja de estar con mayor exposición a un aire con quizás algunas partículas que no alcance a filtrar el EPA y pueda generarle contagio al personal médico. Aquí, en el de la derecha, minimizamos ese riesgo. Se minimiza, no es nada, ningún sistema ni ningún mecanismo es 100% efectivo, pero se minimiza muchísimo. Este estudio es muy interesante porque ahorita van a ver cómo impacta en campo. Esto hicieron modelamiento por CFD, modelamiento computacional, e hicieron estudios en campo de cuál era la ubicación ideal de esas rejillas de retorno. Roberto también lo mencionó, cuáles eran esas corrientes o esas direcciones de flujo ideales
que debían partir del suministro de aire a nivel de techo y venir haciendo una especie de barrido desde los pies, desde la cama del paciente, pero desde los pies hacia la cabeza donde está el paciente. Ahora, ya llegó la corriente de aire allí. ¿Qué es lo que nos va a decir este estudio? ¿Cuál es la ubicación ideal? ¿Para dónde debería coger ese aire? ¿Para abajo, para los lados o arriba? ¿Ya? Entonces ellos aquí plantean, por ejemplo, estos escenarios donde tenemos en la foto, en la imagen de la izquierda que ustedes ven, rejillas a nivel inferior de la cama. Rejillas a nivel inferior de la cama. Otras dos imágenes, esta está por acá a un lado, también más o menos a nivel de piso, y esta de acá también está a un lado, por allá lejos de la cama. E hicieron este estudio, que es de un hospital en Corea, donde tienen este planteamiento con estas rejillas laterales a la cabecera de la cama. Aquí, pues básicamente fue y concluyó el estudio que este es un sistema que arrojó mejores resultados que los demás a nivel de control de contaminación de los efluentes que emitía el paciente. Entonces, los análisis y los estudios mostraron que esas corrientes de aire o ese aire contaminado que se concentra allí básicamente en la respiración de las personas, del paciente contaminado, disminuye notablemente cuando la ubicación de las rejillas está a nivel como lo vimos en esa última imagen. Entonces, básicamente, en los hospitales, para concluir esta parte, el riesgo de propagación de un virus por vía aérea depende principalmente del comportamiento y los cambios de dirección causados por la ubicación del suministro y la extracción del aire. Como vimos en las imágenes del artículo, es muy importante poder tener estas ubicaciones bien claras y sobre todo en esas adecuaciones temporales que se vayan a hacer. Creemos que los hospitales actuales que ya están construidos, pues al menos si lo consideraron en algún principio, los deben tener a nivel de piso, son efectivas. Si los tienen todavía a nivel de cielo falso, pues la idea es que pudiese tener, si no son 100% aire exterior, que pudiesen tener recirculación con filtración EPA, pero son más efectivas definitivamente las rejillas o de retorno o de recirculación o de extracción a nivel del piso. ¿Por qué? Porque aquí lo que pretendemos, como les dije al principio, es la protección al médico y los visitantes. Entonces debemos garantizar de que las corrientes de aire hagan un barrido del aire contaminado y lo lleven hacia afuera, desde arriba hacia abajo. Vamos cerrando esta parte con cuáles son esos parámetros de diseño básicos que nos recomienda ASHRAE para estos cuartos. Entonces dice, dilución de aire. Lo voy a hacer, esos que están resaltados en negro, negrilla, perdón. Voy a irlo relacionando con los factores que vimos en la primera etapa. Entonces, dilución de aire. Dijimos que dilución de aire debía ser o debe ser por encima de los 12 cambios por hora en áreas nuevas y 6 cambios por hora mínimo de áreas existentes, de hospitales existentes. Calidad de aire, ya dijimos, etapa 1 con MERC 8, preferiblemente lavable, y etapa 2 con MERC 14 mínimo. Humedad relativa y temperatura, humedad entre el 40 y el 60%, y temperatura entre 21 y 24 grados Celsius. Diferencial de presión en el punto 4, se debe tener una presión negativa de 2.5 pascales mínimo hacia el cuarto. Roberto ya también en la primera presentación de hace 8 días mencionaba lo de las presiones, incluso llegamos a mencionar 10 pascales cuando tenemos antecuartos. La diferencial de presión entre el cuarto infectado y el corredor puede llegar a ser incluso 10 pascales, ya manejando y sumando todas las caídas de presión que tienen en los demás cuartos. Este dato del punto 5 lo tomo del Centro de Control de Prevención de Enfermedades, por eso les dije, no solamente a eso, este dato me pareció interesante porque en campo, los que hemos estado en campo, hemos podido ver que caudales, garantizar caudales al menos de más de 120 CFM, 125 lo plantean ellos,
nos permiten ayudar a garantizar esas presiones en las áreas. Punto 6, aire extraído hacia exteriores o filtrado EPA si es recirculado. Ojo, el aire extraído debe ir hacia los exteriores. Ahorita hacemos una mención especial porque ASHRAE plantea, aquí en el punto 9, ASHRAE plantea que se debe tener unas distancias mínimas con respecto a tomas de aire exterior de otras unidades manejadoras. En el punto 7 debemos tener un mecanismo constante de presión, ya lo vimos, el tipo semáforo, que nos mantenga informados y que nos podamos estar visualizando que el comportamiento de las presiones esté siempre en sentido del área sucia, del área contaminada. Punto 8, las rejillas de extracción deberán ubicarse en cielo falso o pared, lo más cerca de la cabecera de la cama del paciente. Ya lo vimos en el estudio del artículo publicado en la revista de ASHRAE, cómo arrojaron resultados muy importantes y muy positivos el tener esas rejillas a nivel de piso. 9, descarga de aire contaminado deberá ser a una velocidad de 2.500 pies por minuto a 3 metros sobre el nivel del piso y 8 metros de radio a la redonda con respecto a tomas de aire exterior de otros sistemas. Es importante. Si no tengo la opción de tener filtración EPA para descargar el aire, debo garantizar esas velocidades y esas distancias, esos radios, por ejemplo, esos 8 metros, también deben ser tenidos en cuenta con respecto a donde hay pasos de gente, ¿ya? Entonces, lo ideal sería que el aire que descargamos hacia el exterior lo filtráramos con EPA. Si no, y si tenemos la opción de tener unas descargas a altas velocidades y con esas condiciones de distancia sobre el nivel del piso y sobre tomas de aire exterior o sobre paso de gente, podemos hacerlo. Pero generalmente, en muchos casos, casi que no es posible cumplir con estas distancias. Entonces, lo recomendado allí es que si vamos a extraer aire de allí, lo podamos filtrar con EPA. Y 10, clasificación de difusores del grupo A y grupo E. Aquí podrán encontrar información más importante en los handbook de ASHRAE o en los fabricantes de difusores y rejillas. Pues no son difusores, digamos así, de algún tipo muy específico. Sin embargo, estos difusores sí nos ayudan a garantizar a que pueda haber, su distribución pueda ser de una manera uniforme a nivel de cielo falso y baje uniforme también hacia los contornos de las paredes para que pueda optimizar la mezcla de aire. 3, entramos ya a la tercera parte, creo que vamos bien de tiempo. Entramos a las soluciones ante la contingencia del COVID-19. ¿Y qué hacer allí? Mire, aquí lo que se quiere plantear, como les dije al principio, ni yo ni el capítulo de calidad del interior tenemos la varita mágica para decir, hagan esto, que con esto va a desaparecer el COVID-19 o los enfermos van a estar en perfectas condiciones, van a curar más rápido, nada de eso. Simplemente son medidas que con base en esos principios que ya mencionamos en las primeras 2 partes de este seminario, creemos que se pueden tomar medidas un poco más no quiero llamarlo ingenieriles porque ya complico mucho la cosa, pero más prácticas, manteniendo unos principios fundamentales de protección y de esos parámetros que ya vimos al principio. ¿Ya? Por eso me gusta este informe que saca el Departamento de Salud de Minnesota en Estados Unidos, que hace algunos años, cuando ellos tuvieron tuvieron que contener el H1N1, se vieron enfrentados a que no tenían también en algunas situaciones disponibilidad de suficientes cuartos para atender pacientes con este tipo de infecciones. Entonces decidieron hacer varios estudios y otras investigaciones para plantear alternativas o métodos temporales de aislamiento con presión negativa. Ya van a ver que son prácticos
y que nos pueden ayudar a ofrecer una solución, como les dije, un poco más concienzuda. Yo les estoy hablando desde Cali y desde acá he visto, incluso me llegan imágenes de otras partes donde se están planteando carpas con sistemas de aire de ventana. Entonces, lo que no queremos es que lleguemos a ese punto de que tenemos que actuar rápido, pero pues tampoco salgamos a hacer lo primero, lo primero que se nos ocurra. La idea con este seminario es que puedan tener ustedes unas nociones y unas bases de poder hacer algo que técnicamente pueda acomodarse a lo que medianamente pues se requiere para controlar el virus y la infección. Entonces, sigamos. Medidas de control. Entonces, ¿cuáles son las medidas de control? Hay tres medidas, o cuál es la jerarquía de esas medidas de control que debe tener un hospital. Pues medidas de tipo administrativo en el sitio de trabajo. 2, controles de tipo ambiental. Y 3, equipo de protección personal. Aquí nos vamos a centrar en los controles de tipo ambiental. Las medidas de tipo administrativo pues las establece el hospital con sus procedimientos, el equipo de protección personal también son el que demanda pues el hospital y la misma Organización Mundial para la Salud, entonces no son de nuestro alcance en este momento. Básicamente reducir el riesgo de exposición a infecciones aerotransportadas para personas sanas. Esas son, con los controles ambientales, a eso es lo que le apuntamos. Control ambiental. Entonces, entrando un poco más en detalle, vemos que los parámetros de ventilación esenciales para el control de infecciones aéreas o cuartos de aislamiento son presión diferencial entre áreas, ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado suficiente en este seminario, dilución, cambios por hora de aire, y 3, calidad de aire, filtración. Básicamente ellos hacen énfasis en que estos tres parámetros, controlando estos tres parámetros, podemos tener unas condiciones medianamente aceptables. ¿Cuál es el aislamiento? Ellos lo llaman aislamiento temporal, con presión negativa. Entonces, se tiene una definición que son instalaciones adecuadas para aislamiento por infecciones aéreas cuando existe un brote epidemiológico y las instalaciones hospitalarias no cuentan con suficientes cuartos tipo A2, como lo mencioné hace un rato. Válido recalcar que son instalaciones de tipo temporal. ¿Y cuáles son estos tipos? Vamos a ver qué son. Descargar aire hacia el exterior, recircular aire en el cuarto, cortinas, instalar cortinas alrededor de la cama del paciente. Este lo tengo en un color más tenue porque de las tres primeras, esta es la menos efectiva de todas, de las tres, pero es una solución, se plantea como una solución. Están áreas temporales dentro de hospitales. He tenido que atender llamados de hospitales. Obviamente los hospitales, no todas sus áreas están destinadas para atender pacientes infectados. Y quizás están teniendo que adecuar áreas que no han sido destinadas para ello. Entonces, ahí también se pueden plantear soluciones para eso. 5, áreas temporales no hospitalarias. También se ha escuchado, por ejemplo, los hoteles ofrecen sus habitaciones para atender a algunos pacientes que no requieran mayores cuidados. Se están adecuando centros de eventos. Bueno, en fin, son esas áreas que no necesariamente son hospitalarias. Y 6, un método ingenieril, un método que a pesar de ser temporal, es un método que pues está más ligado o se acerca mucho más a a los principios que vimos anteriormente de parámetros de diseño sugeridos por los estándares. Entonces, vamos con el primero, descargar aire hacia el exterior. Tenemos, obviamente, un espacio negativo. ¿Y cuáles son como esos pasos que debemos seguir para lograr esta primera adecuación? Uno, seleccionar obviamente el cuarto, tener ese cuarto, adaptar una ventana por donde se va a descargar el aire, adaptar una ventana básicamente es, estas adecuaciones incluso se plantean para que son adecuaciones que puedan realizarse teniendo usted los elementos en no más de 12 horas. Entonces, una ventana, usted quita un módulo de una ventana, quizás tenga que poner ese módulo de vidrio, lo reemplaza por un módulo
en una lámina de madera, le hace una perforación y le adapta un mecanismo para poder conectar un ducto flexible allí. Se requiere una máquina portable con filtro EPA y, como dice ahí en el punto 3, un ducto flexible que va conectado a la ventana. Hay que sellar la rejilla de retorno del sistema de climatización que esté en esa área y ajustar el caudal de aire de la máquina con el filtro EPA. Ajustarlo, ponerlo a funcionar. Y esta es una imagen de cómo podría verse esa solución. Entonces tenemos rejillas de retorno cerradas, aquí lo vemos, las sellamos, ponemos un plástico, cinta, rápido, se sella. Ajustar el ducto flexible entre la máquina y la ventana, hacer la adecuación que ya dijimos de la ventana. Habrán cuartos que sí tengan acceso a ventanas. Ahorita vamos a ver que hay otra solución donde si nuestro cuarto no tiene ventana, ¿qué hacemos? Bueno, también hay una propuesta allí. Básicamente, entonces, la máquina EPA extrae aire limpio y lo expulsa a través de la ventana. Si coge el aire contaminado, lo pasa a través del filtro EPA, de cierta manera lo limpia hasta un 99-97%, ya lo vimos ahora, y expulsa hacia el exterior aire limpio. Esta es una adecuación temporal también y rápida de hacer. Obviamente rápida teniendo en cuenta que tengamos la máquina con filtración EPA. Aquí hago un paréntesis. Filtración, porque he estado en contacto con fabricantes, no solamente a nivel local, sino proveedores de fuera del país. Se pueden hacer adecuaciones y adaptaciones y poder tener estas máquinas en tiempos considerablemente aceptables para poder adecuar áreas. ¿Listo? Entonces, no estoy hablando de que la máquina va a demorar 12, 14 semanas, 16 semanas en traerla de Malasia, qué sé yo. Entonces estamos hablando de tiempos que pueden ser aceptables para hacer estas adecuaciones. 2, descargar aire de retorno al sistema, es decir, seleccionamos el cuarto nuevamente, conectamos un ducto flexible a la rejilla de retorno seleccionada, instalamos la máquina con filtro EPA, sellamos las demás rejillas de retorno y ajustamos el caudal y encendemos la máquina. Esto sería lo que se plantea para esta opción. Aquí no tenemos nuestro cuarto con ventana, o quizás sí, pero no resulte muy complicado hacer la adaptación. Y hacemos este planteamiento. Se conecta el ducto flexible a la rejilla de extracción o retorno del sistema. En ese sentido estaremos también tomando aire contaminado de allí, lo limpia a través de la máquina con filtro EPA y lo conecta al sistema. Aquí hay que tener en cuenta algo. La máquina EPA limpia el aire y lo impulsa a través del retorno, pero hay que tener dos cosas en consideración. Uno, verificar que el ducto de retorno tiene la dimensión adecuada para el caudal de aire que va a manejar la máquina. No vamos a correr en ese riesgo de sobrepresurizar el ducto. Y dos, verificar el balanceo de los caudales de aire y los demás cuartos que atiende ese mismo sistema de climatización. Estamos hablando que generalmente estos cuartos podrán ser de sistemas que son compartidos o de una unidad central que atiende varios sistemas, varios cuartos, ¿verdad? Entonces tenemos que verificar que el sistema de balanceo pueda mantenerse. 3. Cortinas, generar una cortina de aire. Entonces allí lo mismo, tenemos un cuarto, fijar una cortina, aquí estamos hablando de una cortina plástica que se adhiere al cielo falso o al techo. Instalamos nuevamente la máquina con filtro EPA, fijamos las demás superficies de la cortina con cinta o un material similar, ajustamos el caudal de la máquina de filtro EPA y la encendemos. Esto es lo que se ve ahorita. Muestro unas imágenes un poco ya de cosas reales, pero básicamente tenemos la cama del paciente, rodeamos desde el cielo falso hasta el piso con un plástico que cumpla con normas de fire protection, o sea, que sea un material autoextinguible. Y la succión de aire de la máquina debe estar dentro del área cerrada y descargar el aire hacia afuera. Este no es un mecanismo tan efectivo, pero se plantea, como les dije, como una solución. Aquí están unos ejemplos. Aquí vemos en la imagen de arriba la maquinita. Hay que asegurarnos de que todos estos bordes queden bien sellados, no importa que tengan que ser con cinta. Aquí vemos un ejemplo de cómo está, digamos así, el área donde está la cama del paciente con su máquina.
La cortina proporciona presión negativa para todo el cuarto. No proporciona presión negativa a todo el cuarto. Solamente induce el flujo de aire hacia el espacio desde las áreas circundantes y descarga el aire filtrado de EPA desde el recinto hacia los alrededores. Entonces, por eso se dice que esta no es una medida tan efectiva, porque finalmente el cuarto como tal no está con presión negativa, solamente es esa área que está dentro del espacio bordeado por la cortina plástica. Aquí entramos al punto 4, a la alternativa 4, que son áreas temporales dentro de hospitales. Básicamente, si ustedes ven, son áreas que son áreas de hospitalización, pueden ser, pero que quizás no tengan, no habían estado previstas pues, para atender pacientes infectados. Entonces, lo que hay que tratar de garantizar es una esclusa con presión positiva, que pueda tener también una maquinita con filtración EPA para proteger al personal médico y personal de apoyo médico que tenga que entrar a esa área. La idea es que al presurizar esto, pues evitemos que aire contaminado pueda pasar a otras áreas y surge el riesgo de que la infección o la enfermedad pueda llegar a otras áreas del hospital. ¿Ya? Aquí lo que decíamos, la idea es proteger al personal médico y otros pacientes ante la exposición de agentes infecciosos. Esta es la alternativa 5, áreas temporales no hospitalarias. Entonces, aquí podemos ver cómo, por ejemplo, no sé, un hotel puede tener configuraciones ya similares como las que hemos visto. Aquí, por ejemplo, tiene una maquinita EPA dentro del cuarto. Aquí podemos establecer en el pasillo común también como una especie de esclusa, generar presión positiva para que sea negativa con respecto a los cuartos. Entonces son opciones que se pueden hacer. Aquí vemos ¿dónde está el cursor mío? Aquí. La opción de conectar o descargar el aire por una ventana, si tenemos esa opción, o hacia un espacio adyacente. Este es el método ingenieril. Y aquí vemos básicamente es que si tenemos un sistema centralizado, podemos complementar con un sistema de extracción que nos permita expulsar el aire al exterior, como ya lo mencionábamos arriba, a 8 metros de distancia del acceso público y toma de aire exterior de otros sistemas. Aquí hay que tener en consideración algo, y es que básicamente allí nuestro sistema actual o existente se nos vuelve un sistema 100% aire exterior, y vamos a ver que nuestro sistema se va a penalizar en su capacidad, es decir, no vamos a lograr quizás tener las mismas condiciones de confort, temperatura, porque ya nuestro serpentín de enfriamiento va a tener que atender unas condiciones diferentes en las temperaturas de aire que va a manejar. Quizás si nuestra manejadora era para 10 cuartos, hará que pensar en que solamente pueda trabajar con 8, no sé, para tratar de mantener como condiciones un poco más estables, pero es un sistema también que puede plantearse, instalar un sistema de extracción, aquí lo vemos, sería tomaría el aire de cada uno de los cuartos, donde se permita hacer estas adecuaciones. Por eso dice que es un método de ingeniería, porque obviamente va a tomar más tiempo, esto no lo vas a hacer o no lo van a hacer en 12 horas, ¿ya? Esto generalmente puede llevar un poco más de planeación y de tiempo. Ya vamos llegando hacia el final y tenemos estas recomendaciones para ir cerrando. 1. Priorizar la protección del personal médico y visitantes. Esa es la prioridad cuando manejamos pacientes con enfermedades infecciosas, sobre todo por vía aerotransportada. 2. Garantice presiones negativas hacia las áreas de aislamiento de pacientes infectados. 3. Garantice estar por encima de los cambios por hora mínimos de los cuartos. Aquí, si ustedes veían en esta última parte, ellos hacían énfasis, o se hace énfasis en la dilución
O sea, un mecanismo importante de contención y de mitigación del microorganismo, de las infecciones, es poder tener una dilución alta o una renovación alta de ese aire. ¿Ya? Entonces, no irnos con los 12, podemos irnos con muchas más renovaciones, muchas más, estimo yo, al menos estar alrededor de los 20, 25 cambios por hora, siempre y cuando sus sistemas de ventilación lo permitan y siempre y cuando no impacte demasiado tampoco en el consumo de energía de lo que tienen, ¿verdad? Pero sí garantizar irse por encima de esos 12 cambios por hora que se recomiendan en condiciones normales e ideales. Respecto a los patrones de flujo de aire, ya vimos en los estudios que se han hecho en campo cómo suministrar aire desde el cielo falso y extraerlo a nivel de piso, preferiblemente al lado de la cabecera de la cama del paciente, es lo más ideal. Garantice una humedad relativa entre el 40 y el 60%. Ya también fuimos claros en poder mostrar evidencia de que esto es fundamental. 6. Usar filtración EPA para ecuaciones temporales. 7. Usar métodos complementarios de mitigación del virus como las lámparas UV. Aquí quiero hacer una mención especial, por ejemplo, incluso dentro del capítulo de calidad de aire hemos debatido bastante eso. Y las informaciones que ustedes encuentran al respecto siempre. Hay muchos métodos complementarios, pero finalmente todas estas instituciones, CDC, ASHRAE, REVA, siempre dicen que terminan estos métodos siendo complementarios a la filtración EPA. En ningún momento ponen como prioridad la mitigación a través de mecanismos como UV, fotocatálisis. Bueno, todos estos otros mecanismos que hay no le dicen priorice estos métodos alternativos por encima de EPA, no. Siempre da prioridad que tengamos filtración EPA en caso tal de que tengamos que recircular aire dentro del cuarto o que tengamos que botarlo o extraerlo hacia el exterior y tengamos un espacio muy mínimo, muy reducido o riesgo de que podamos contagiar o enviar ese aire contaminado a tomas de aire exterior de unidades manejadoras. Entonces, en este orden de ideas, la academia a través de la Universidad del Valle está haciendo investigaciones para desarrollar mecanismos que permitan usar estos sistemas complementarios QNV y que puedan, digámoslo así, ser parte de las soluciones temporales que pueden adecuarse para atender esta contingencia. 8. Respalde su solución con métodos comprobados por la ciencia y la ingeniería. Como les dije al principio de esto, hay muchísima información. Lo que quise hacer hoy es, de hecho, seleccioné simplemente una cuanta información y con base en eso logré trabajar. Creo que la información con la cual me centré y me basé estará suficientemente respaldada a nivel de ciencia y por instituciones reconocidas. Por darle nomás un ejemplo, uno de los artículos que sirvió como soporte para todo este trabajo que venimos haciendo, solo un artículo tiene 72 referencias bibliográficas de soporte de otros estudios y evidencias que se han hecho. Solo un artículo. Por allí vi otro que tenía 86. Entonces, como les digo, siempre vayan a fuentes confiables de información. Para el caso de Colombia, Latinoamérica, si nos escuchan de afuera, nuestra principal fuente es ASHRAE, el estándar 170, la guía de diseño para hospitales de ASHRAE. Para Colombia, en su momento, cuando el Ministerio de Salud apruebe la actualización de la norma, la 4445, y la norma de climatización de ambientes hospitalarios que hemos desarrollado a través del capítulo de calidad de aire interior de CAIRE, pues ya tendremos un referente mucho mayor al cual apegarnos. Pero por ahora esa es la recomendación. Y bueno, creo que no sé qué tanto tiempo pueda haber para algunas
preguntas, le doy la palabra aquí a María Alejandra, que de pronto ha estado con el control del chat y ha podido de pronto recopilar cómo van a ser esas preguntas, o quizás del ingeniero Bolívar de acá. Sí, ingeniero, acá en el orden que las han Perdón, María hecho, Alejandra. Sí, sí. perdón que te interrumpa. Quiero hacer incluso un llamado, no sé si en este momento dentro de los participantes se encuentre el ingeniero Roberto Danetra, que es el presidente actual del capítulo de calidad del interior. También lo invito a que pueda ser parte de esta sesión de preguntas y respuestas y nos pueda quizás ayudar allí. Listo, perfecto, claro que Confirmamos. sí. Estaremos, no, dentro de los asistentes no está el ingeniero Roberto. Vale, listo, no hay problema. Vamos a iniciar con las personas que han escrito en el chat. Nos preguntan em, que se deben mencionar las reglamentaciones nacionales frente a los cuartos de aislados. Sí, pero es que reglamentaciones nacionales, digámoslo así, lo que tenemos a nivel nacional es ya un poquito, digámoslo así, de algunos años atrás. Por eso lo que se ha venido trabajando con AKR es en darle soporte y apoyo al Ministerio de Salud para poder presentarles algo que le hemos llamado la prenorma de climatización de ambientes hospitalarios, donde encontrarán parámetros sugeridos mínimos, así como lo hace cualquier estándar, parámetros mínimos sugeridos para esas áreas específicas. Listo, perfecto. Las resoluciones que han regulado los estándares de instalaciones de las entidades prestadoras de salud son, nombran la 0445 de 1996. Bueno, esto era como modo informativo, no modo de pregunta. Entonces la voy a pasar. Sí, Nos dicen, el pero diferencial. mira, lo que es, perdón María Alejandra, mire lo que acabas de decir, la 0445 es de 1996. Entonces, y más, miren que yo no estoy haciendo tanto énfasis en que sí, sí, los estándares y son una referencia, pero ¿cuál es el objetivo de este seminario? Es que podamos quedar con unos parámetros, unas bases, unos fundamentos para poder hacer medidas, para poder adoptar medidas temporales, porque eso es lo que está pasando. La gran preocupación es esa, que seguramente se están acondicionando áreas que no son de atención hospitalaria, y lo que queremos es que esas áreas, si se van a acondicionar, tengan unos mínimos parámetros o unas mínimas condiciones para garantizar la protección al personal médico y que pues, funcione bajo unas condiciones mínimas aceptables. No estamos diciendo que ASHRAE es lo que se debe seguir al pie de la letra. Pues está como referencia, es la gran referencia hoy en día para hospitales y proyectos nuevos. Ante esta contingencia, por eso mostramos en la tercera parte cuáles eran como alternativas. Y quizás ahí mostramos 6, pero alguien puede decir, yo tengo otras 10. Seguramente las habrá. Y la invitación es, si están esas otras 10 o esas otras 20 soluciones, que sea manteniendo esos principios fundamentales que hoy vimos. Listo, María. Listo, ingeniero, muchas gracias. Nos dicen, cordial saludo. ¿Cómo entonces organizo o garantizo la dilución de aire y el tiempo de exposición a las UV en caso de utilizarlos? Miren, allí como les dije, pues habrá que en ese aspecto hay especialistas, pues empresas especialistas proveedoras de este tipo de sistemas con UV. Depende también del cuarto, del volumen de aire que tenga el cuarto, del volumen de aire que se va a manejar.
y de los diferentes mecanismos, como les mencionaba. Pueden haber V en unidades manejadoras, V en sistemas de conductos, incluso V que son de exposición o que son como si fueran unas unidades tipo pared, como parecidos a un mini split. Entonces todo depende de la situación de cada proyecto, de cada alternativa, y como les dije, a la hora de calcular, pues habrá que tomar como referencia los datos que ya se tienen del COP1, del SARS-CoV-1, y hacer estimaciones con factores de seguridad. De hecho, la Universidad de Valle en su desarrollo, en su proyecto, lo que viene manejando es eso. Ha tomado las referencias del SARS-CoV-1 y de hecho lo recomienda REVA. Todo lo que quieran hacer de proyectos o estimaciones deberán hacerse con base en el SARS-CoV-1, porque hoy no las hay para el COVID-19 o el COVID-19, que es el SARS-CoV-2. Entonces, en ese orden de ideas, considerar todos los parámetros y tener unos factores de seguridad. Ya la implementación, cuál se adapta mejor a cada una de las situaciones, es particular para cada proyecto. Gracias, ingeniero. Nos preguntan qué tecnología recomienda para cuartos de congelados, los cuales tienen una humedad relativa muy baja. Cuartos de congelados. Pues la verdad, ahí sí no me atrevería a dar una respuesta concreta porque mi especialidad no es la refrigeración a ese nivel de manejar cuartos de congelados o bajas temperaturas. Entonces, sería atrevido de mi parte poder dar una recomendación para eso. Ingeniero, nos dicen, una consulta. En el caso de tener pacientes críticos con patologías respiratorias COVID-19, ¿se deberían tratar con pacientes aislados o inmunodeprimidos? Perdón, repetímelo. Dice, en caso de tener pacientes críticos con patologías respiratorias COVID-19, ¿se deberían tratar con pacientes aislados o inmunodeprimidos? No, acuérdense que los inmunodeprimidos pues son muy susceptibles a que cualquier cosa pueda afectarlos en ese orden de ideas, y los cuartos donde se van a tratar estos pacientes deberán tener necesariamente presión positiva, todo lo contrario a los pacientes aislados. Entonces, en ese orden de ideas yo diría que áreas donde se van a tratar pacientes infectados, llamémoslo por la coyuntura, por COVID-19, deberán estar en áreas totalmente distintas y separadas donde tengan pacientes inmunocomprometidos o inmunosuprimidos, porque lo que menos queremos es que a ese paciente que tiene su sistema de defensa, su sistema inmune totalmente débil, pueda llegarle alguna infección o alguna contaminación cruzada de alguno de los pacientes con COVID. Entonces sí debemos hacer una clara separación de esas áreas y protegerlo y aislarlo mucho más a ese paciente que tiene ese tipo de comportamiento. Gracias, ingeniero. Nos dicen, el ingreso de aire para un cuarto, ¿qué tan importante es el ingreso de aire para un cuarto presión negativa? ¿Qué tan importante es el ingreso de aire? Bueno, de pronto no está muy específica la pregunta, pero voy a tratar de mencionarlo como lo entiendo. Pues acuérdense, lo que vimos en la presentación es que para garantizar las presiones negativas necesariamente tiene que haber unos patrones de flujo de aire desde las áreas más limpias hacia las áreas más sucias. En ese orden de ideas, las corrientes de aire terminan viajando por esas rendijas que quedan en las puertas o por debajo de la puerta. Y se estima que aproximadamente con 1 centímetro de altura de esa rendija en las puertas podemos garantizar de que ese aire y esos sentidos de flujo puedan darse. Si es a nivel de ubicación de los suministros de aire, de la rejilla de suministro de aire,
pues sí debe hacerse de alguna manera, y si lo permite la adecuación, lo que se vaya a hacer temporalmente, ubicarlo de alguna manera en que pase el flujo de aire a través del personal médico, que sea el primero que reciba ese aire, posteriormente el paciente, y que por último sea la cabecera de la cama del paciente donde ya se vaya a capturar el aire que se va a extraer. Entonces, tener en cuenta eso, que el suministro de aire pueda garantizar que la ubicación donde van a estar ubicados el personal médico pueda hacerle ese barrido a través de ellos, y por último pasar por el paciente. No sé, ahí Gracias, respondí ingeniero. para dos escenarios, tratando de adivinar de pronto por cuál de los dos era que iba la pregunta. Listo, perfecto. Nos hacen otra y no sé qué tan contextualizada dice, ¿cuántos cambios por hora recomendaría para cuartos de preparación de material textil para pacientes, desde lavado hasta material estéril? Allí, permítanme, incluso, denme un segundo, yo estoy aquí revisando el estándar, y así rápidamente quizás podamos eh, dar algún dato, pero miren que aquí, por ejemplo, áreas limpias o de tratamiento de material o de preparación o de alistamiento puede estar mínimo en 6 cambios por hora, y si ya es donde hay algún tipo de máquinas de esterilización, pueden manejarse 10 cambios por hora, pero como mínimo debe manejarse, debe estar por encima de 6 para cuartos limpios o donde se vaya a tratar este tipo de material para los pacientes. 6 cambios por hora. Mínimo. Todas estas Gracias. recomendaciones siempre apunten a tener un factor de seguridad que esté por encima. Ya en la realidad van a haber otros factores que incidan. La apertura de la puerta, la rendija, usted no puede garantizar necesariamente que tenga 1 centímetro, que tenga medio. Bueno, en fin, hay muchas otras cosas. Entonces, siempre hagan cálculos teniendo un colchoncito allí que les permita a la hora de operar realmente poder estar tranquilos. Gracias, ingeniero. Nos dicen que si la máquina EPA que se menciona en la charla sería un tipo Scrubber. Básicamente esas maquinitas que son, es un housing, es un alojamiento para un filtro con un ventilador que hace una succión y una descarga. Tiene una toma por un lado y una descarga por el otro, y tiene a través de una perilla el poder ajustar la velocidad del ventilador para el caudal. Entonces, pues es básicamente eso, y de hecho en ese principio se basa lo que está haciendo la Universidad del Valle. Básicamente es un housing con un filtro y una parrilla con lámparas UV y un ventilador. Es eso. De hecho, si pueden hacerse adaptaciones, como les dije, fabricantes locales, yo he hablado con fabricantes locales ya, creo que no es imposible que las puedan incluso fabricar o importar, y los que ya las tienen desarrolladas, empresas fuera del país, americanas estamos hablando, eh, están en disponibilidad de poderlas enviar. Perfecto, ingeniero. En las instalaciones temporales, ¿podría utilizar extractor con sistemas UV en vez de utilizar máquina EPA? No, miren, y de hecho, sí, en varias mm, publicaciones que vi de organismos como la CDC, siempre el UV, como lo dije al principio, es una medida complementaria a EPA.
Si usted está recirculando aire dentro del cuarto y ya dentro de ese cuarto tiene EPA, lo que vaya a extraer sí lo puede, como medida complementaria, tratar con UV, pero no podemos priorizar o poner por encima UV en vez de filtración EPA. A no ser de que usted en esa descarga garantice que pueda tener un ducto con velocidades de descarga de aire de más de 2.500 pies por minuto y garantice las distancias mínimas alrededor de tomas de aire exterior de otras unidades manejadoras o acceso o paso del personal. Acuérdense que es 8 metros de radio a la redonda y 3 metros a nivel de piso y un ducto con descarga a velocidad de aire a más de 2.500 pies por minuto. Si tenemos esas condiciones, las podemos garantizar, bienvenido. Y si le podemos instalar el UV, listo, quedaría súper. Gracias, ingeniero. Hay una pregunta muy interesante y dice, primero, dan las felicitaciones por la exposición del ingeniero Porras. Y la pregunta es, dada la emergencia en Ecuador, ¿cuál sería su recomendación para habilitar esta tecnología, áreas grandes, 500 metros cuadrados, para contagiados iniciales? Mira, para áreas grandes, saludos para nuestros amigos de Ecuador. Sé que la están pasando momentos complicados. Al menos acuérdense de los principios. Hay que poder diluir, manejar volúmenes de aire, hacer barridos de aire, generar que esas presiones, poder aislar esas áreas generando unas presiones negativas y haciendo esclusas con presión positiva y filtración EPA previo a la entrada de esas áreas contaminadas. Por acá, déjenme, yo veo si me puedo volver un momentico. Creo que es algo similar a esto. Es algo similar a esto que ven aquí ustedes en pantalla. Es poder generar una esclusa y poder dentro de este espacio generar esos cuartos, esos cubículos, al menos esa área que quede con presión negativa y proteger, generar unas áreas de protección para el personal médico o el personal que va a atender a estos pacientes. Sí, Perfecto, esa ingeniero. sería como la recomendación. Nos dicen, si cuento con un ambiente a una temperatura confort y a una humedad relativa entre el 40 y 60%, ¿debo instalar suministro de aire para limpiar y barrer completamente la habitación? Estamos hablando de una habitación, pero ¿qué habitación? Estamos hablando de un hospital. Si ya tenemos, acuérdense que en el hospital podemos tener varios escenarios. Entonces, si tenemos recirculación de aire, deberíamos, si es un cuarto de aislado, deberíamos tener, y estamos recirculando aire, deberíamos tener filtración EPA, una unidad interior recirculando con aire, con filtración EPA. ¿Ya? No sé si estamos hablando de otro tipo de cuarto. Repetime nuevamente la pregunta, María Alejandra. Dice, si cuento con un ambiente a una temperatura confort y a una humedad relativa entre el 40 y 60%, ¿debo instalar suministro de aire para limpiar y barrer completamente la habitación? Quizás es una habitación que apenas la van a adecuar para las No, medidas del COVID. sí. No es muy clara, pero tratando de entender si vamos a hacer adecuaciones, una adecuación temporal, volvemos a los principios. Garanticen que sea negativa el área. Si ya tenemos un área trabajando con esas condiciones, debemos instalar una extracción para poder generar que ese cuarto se nos vuelva negativo. Ojo, en muchos casos esa extracción nos va a generar que nuestras condiciones de confort o esas condiciones de temperatura y humedad se vean afectadas. Entonces hay que tener cuidado allí hasta dónde podemos castigar, digámoslo así, esos otros factores. Pero en este orden de ideas y ante esto, acuérdense, prima es la seguridad
y yo prefiero pasar de 21 grados a tener 25, pero que mi cuarto esté con presión negativa y que estemos garantizando la seguridad del personal médico. Gracias. ¿Es necesario recircular el aire en un cuarto con presión negativa de aislados o se puede extraer el aire directamente hacia el exterior cuando se usa filtración EPA? No, de hecho, sí, si usted lo recircula y si tiene EPA, pues listo, lo está haciendo. Lo ideal sería que no tuviera que recircular, ¿tá? Porque el recircular pues puede generar allí algunas situaciones, algunas corrientes de aire, dependiendo incluso también de la ubicación de rejillas de suministro y extracción, como lo vimos. Pero en lo posible, traten de no generar recirculación de aire. Tratemos de que podamos tener aire 100% exterior, que podamos tener unas renovaciones altas y que podamos generar esas corrientes o esas presiones negativas. ¿Ya? Si lo hay y si lo tienen que hacer, pues ni modo. Si esa ya es la instalación que está hecha, listo, hay que jugar con eso y nuevamente garantizar que sea negativo el cuarto, garantizar de que ese aire que vamos a extraer, si ya está siendo recirculado con EPA, podamos mantener esas distancias sugeridas mínimas para la descarga de ese aire. 2.500 pies por minuto en el ducto de la descarga, 3 metros en el nivel de piso, 8 metros de radio a la redonda, y como lo planteaba alguien por allí, si podemos a eso instalarle una ultravioleta al final, buenísimo. Gracias, ingeniero. ¿Sería recomendable o no instalar cortinas de aire a la entrada de áreas aisladas, tanto en presión positiva como en los casos de presión negativa? Pues mira que en todos los estudios que he revisado no hacen énfasis en eso, pero si las hay, si ya están tomando áreas existentes y las cortinas están, pues listo. Pero si van a tener que hacer una inversión en cortinas de aire, yo prefiero hacer inversión en métodos complementarios como con UV, más que en cortinas, ¿ya? Entonces, si lo están considerando para hacerlo como una inversión adicional a la adecuación del área, yo diría que al menos no encontré evidencia donde mencionen que instalar cortinas de aire sea una barrera o una medida eficiente. De hecho, tienen que ser velocidades muy altas y no termina siendo tan eficiente esas barreras. Entonces, yo prefiero hacer esa inversión en medidas que tengan que ver con medidas complementarias, como ya las mencionadas con los. Ingeniero, nos preguntan desde Guayaquil que debido al exceso de fallecidos, como la que se tiene ahora, ¿cómo se manejaría el control de aire en morgues? En morgues, pues las morgues también tienen que. Yo reviso acá también. Las morgues definitivamente tienen que ser áreas negativas y tienen que de alguna manera mantener unas condiciones similares a las del infectado, porque lo que se ha visto incluso, dicen que una persona fallece y no permiten que pueda dársele una sepultura normal. Entonces, Ingeniero, en ese no orden está. de ideas, Habla Bolívar. perdón. Habla Bolívar. Sí, Por ejemplo, a sí. nivel Colombia, hay una de las recomendaciones es que se hagan unos procedimientos internos para evitarle, con unos plásticos especiales para evitar la propagación del virus, porque puede durar, según estudios, hasta 72 horas en los cuerpos y sobre todo Exacto. cuando hay gases o generación de gases, ahí se produce, digamos que la mayor difusión del virus. Sin embargo, para
posterior a estas recomendaciones, se implementan con con todas las medidas como si el paciente estuviese vivo hasta su cremación, porque pues en la contingencia no se permite hacer traslados de estos cuerpos pues en su mayoría. Entonces ahí sí yo lo dejo al ingeniero, quería hacer esa acotación para definir que en Colombia pues tenemos un procedimiento frente al manejo de esos de No, cadáveres. perfecto. Y como ya lo menciona Bolívar, eh, todavía sigue habiendo un riesgo muy alto, entonces en ese orden de ideas las condiciones que yo diría que se deben mantener deben ser las mismas como si tuviéramos un cuarto de aislados, incluso totalmente negativo, y su descarga de aire necesariamente tiene que ser con aire, con filtro, perdón, EPA, y yo sí casi que en ese sentido le agregaría un mecanismo complementario para la descarga de aire. O sea, todas las medidas mínimas las tendría en cuenta para esas áreas. Listo, ingeniero. No Alejandra, sé si seguimos. ¿Hay más preguntas yo o creo que ya es, yo creo que vamos de pronto cerrando y más bien Sí. haciendo el anuncio que se tiene para finalizar. Le cedo la palabra, yo creo que a Bolívar o a María Alejandra. Si quieres hago el cierre yo, María Alejandra. sí, ingeniero? Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. He tomado copia de las preguntas que han dejado en el chat. Habla Bolívar Monroy, director técnico de Acaire. A quienes estén de Ecuador para poder apoyarlos técnicamente, está el ingeniero Ernesto Porras, que está dando su correo electrónico por medio de nuestro capítulo de calidad de aire. Nosotros me ofrezco a poderles facilitar algunos apoyos técnicos para el tema de la presentación. Siendo que todos tenemos gran parte de preguntas, mucha de esta información nosotros la grabamos y la vamos a publicar en nuestro canal de YouTube. Sin embargo, la presentación no la vamos a compartir porque ya estará grabada en nuestro canal de YouTube. Sin más preámbulos, tomaremos nota de sus preguntas y pues apoyando a todos nuestros amigos en Ecuador frente a toda la contingencia que están manejando, y lo que necesiten de parte de Acaire, cuenten con nosotros frente a esta contingencia. Dando también las gracias a nuestro equipo de trabajo, a Melissa y a María Alejandra, por el apoyo en el desarrollo de esta conferencia, y también al ingeniero Ernesto Porras, quienes está ofreciendo este espacio. La invitación queda para que el próximo miércoles el ingeniero Ernesto va a desarrollar un Facebook Live sobre la misma temática. Entonces, para que nos acompañen, lo acompañen a él ya directamente como consultor. De otro aspecto, los invitaremos posteriormente a otras conferencias de la temática para que podamos seguir haciendo estos procesos de transferencia de conocimiento entre todos nosotros. Bolívar, una última acotación, y Sí, básicamente es lo del miércoles a las 10 de la mañana surge gracias a que pues es de tan nivel la importancia que tiene este tema que pues la capacidad de poder darle cupo a los más de 400 inscritos pues se desbordaba. Entonces decidimos plantear esta jornada adicional del miércoles a las 10 de la mañana. Básicamente va a ser esta misma presentación para los que no pudieron conectarse el día de hoy. Entonces allí los esperamos. Se les estará enviando alguna comunicación a los que ya se inscribieron para contarles cómo va a ser el tema. Muchas gracias nuevamente por la asistencia, a los organizadores de Acaire, María Alejandra, Ingeniero Bolívar, a todos, a Melissa, al capítulo de calidad de aire interior. Estábamos trabajando para nuestro próximo seminario, quizás en una semana, esperamos.
Y bueno, gracias por estar con nosotros. Estamos aquí, Caire está aquí para que pueda seguirles dando apoyo, no solamente a nuestros amigos de Ecuador, teníamos inscritos de Guatemala, de El Salvador, de Brasil, de cualquier país donde ustedes crean que nuestra información y nuestro trabajo ha sido relevante. Aquí está Caire y aquí estamos para poderlos ayudar. Muchas gracias y que tengan un buen día. La próxima conferencia se ejecutará, como venimos programando, lunes de la siguiente semana sobre tecnologías asociadas a calidad de aire interior. Entonces, los estaremos invitando. Hasta luego. Muchas gracias para todos. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias.